Buenas tardes. Cerramos hoy el ciclo de Cátedra Abierta 2014-1 con la conferencia en el ciclo El lunes de la ingeniería, contenidos digitales para el aprendizaje, a cargo de los ilustres Rabino Lopera Sánchez, ingeniero informático, experto en educación virtual, y de el doctor Eucario Parra Castrillón, ingeniero de sistemas, magíster en desarrollo de software, magíster en educación, investigador y director del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de Zamora. Doctor Eucario, no sé qué se le da a completar el tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a abordar no es un tema exclusivo de educadores. Es un tema que involucra a la ingeniería, involucra a la educación, involucra a la administración y en general es un tema vasto de interés para todos. Pues porque, como ustedes saben, el mundo digital hace parte de nuestra cotidianidad. Nuestros niños, nuestros jóvenes son nativos digitales. Ellos no conocen el mundo sin la tecnología. Entonces el tema en realidad nos interesa a todos, como les digo. Primero, pues partamos de un concepto elemental, el concepto de contenido digital para el aprendizaje. Hablamos en términos de que son medios para facilitar el aprendizaje, apoyándonos en recursos de la informática. Bueno, aclarar que cuando hablamos de aprendizaje no es únicamente aprendizaje escolarizado. Digamos, en las redes sociales hay aprendizajes. En las páginas web hay aprendizajes. Y hay otros aprendizajes más formalizados, por ejemplo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, o en las capacitaciones empresariales, digamos, sobre temas concretos o temas específicos para los empleados. En los contenidos digitales, pues aprovechan la potencialidad de la informática, aprovechan todas las bondades de Internet para facilitar el aprendizaje temático o el aprendizaje de procedimientos o de actitudes. Ahora, los contenidos digitales deben tener, digamos, unas arquitecturas. O sea, un contenido digital como tal, sea una página web, sea un video, sea un producto de multimedia, obedece a unos conceptos arquitectónicos que emergen de la misma ingeniería. Esos conceptos tienen que ver primero con que los objetos de aprendizaje deben poderse encapsular, digamos, en unidades digitales. Para ser muy didácticos, un video que uno hospeda en la web es una unidad digital. Un objeto representado, por ejemplo, en una animación para imitar algún proceso es una unidad digital. Entonces, un aspecto importante es que los contenidos digitales deben tener esa facilidad de hospedarse, ojalá independiente de la plataforma informática. Es lo que se llama también los objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje adquieren distintas formas dependiendo del aprendizaje que se quiera, digamos, promover
o en última instancia de la tecnología disponible. Los objetos de aprendizaje pueden tener tres dimensiones: para reforzar principios, para enseñar conceptos o para explicar procedimientos. Entonces, por ejemplo, si la idea es explicar un procedimiento, nada más adecuado que construir un simulador, con toda la didáctica y con todo el poder que dé la multimedia. Si yo quiero mejor, o si el propósito es ilustrar sobre unos conceptos, pues yo puedo pensar, en vez de unos simuladores, yo más bien pensaría en un video, digamos, elaborado con toda la técnica digital, pues para que verdaderamente tenga efectividad ante el usuario. Entonces tenemos dos cosas. Lo primero, que el contenido digital debe tener una representación como unidad digital que se pueda hospedar en una plataforma informática. Segundo, que el objeto de aprendizaje o el contenido digital debe tener un propósito, y que dependiendo de ese propósito, entonces yo escojo la tipología de objeto que quiero construir. Los contenidos digitales deben estar dentro de un marco, deben hacer parte de un marco tecnológico para el aprendizaje. Es lo que llamamos en educación virtual las plataformas LMS. Por ejemplo, Blackboard es una plataforma LMS. Por ejemplo, Moodle es una plataforma LMS. Las plataformas LMS lo que hacen es a los objetos de aprendizaje enriquecerlos con actividades, enriquecerlos con calendarios, enriquecerlos con evaluaciones. O sea, que el objeto no quede, digamos, muerto, entre comillas, sino que haga parte de todo un ambiente de aprendizaje o de una metodología. Se deben evitar contenidos muy específicos o contenidos obsoletos, porque la idea es que los objetos sean duraderos en el tiempo, que los objetos no caigan en la obsolescencia rápidamente. Uno debe pensar que cuando se hace un contenido digital, se está pensando, digamos, a mediano plazo, a largo plazo. No es adecuado yo preparar todo un contenido digital simplemente para una conferencia o para un curso corto. Se debe pensar que los contenidos digitales van a quedar hospedados en Internet o en una plataforma LMS mucho tiempo, y que esos contenidos van a ser utilizados por muchos cursos. Además, hay que considerar que el diseño, el montaje, la construcción, por ejemplo, de una multimedia, demanda recursos de tiempo, recursos de tecnología, recursos financieros. Entonces, uno debe pensar en que lo que va a construir realmente perdure en el tiempo o pueda perdurar en el tiempo. Los contenidos deben permitir monitorear desempeños de los usuarios. O sea, los contenidos deben proveer facilidades para la evaluación. No puede pensarse un contenido simplemente como un objeto puesto ahí, sino que debe pensarse que el contenido
en su dimensión real, pues es un contenido de aprendizaje. Deben ser flexibles, deben adaptarse a distintas versiones después de la versión original. En ingeniería informática llamamos eso como las cosas deben reutilizarse, las cosas deben tener esa propiedad de permitir migrarse hacia actualizaciones futuras, convenientes. En general, lo que le queremos mostrar acá es que un contenido digital es una unidad dinámica, es una unidad de aprendizaje, es una unidad que básicamente debe estar almacenada dentro de un ambiente de aprendizaje. ¿Cuál es el problema con los contenidos digitales? Y hablamos de aprendizaje, no solamente de aprendizaje escolar, sino aprendizaje, digamos, en sentido amplio. El problema con los contenidos de aprendizaje es que con ellos se permite, digamos, lo que se busca es ayudar en procesos formativos, en procesos educativos. Entonces, dentro de esa ayuda en procesos educativos, en procesos de capacitación, hay que tener en cuenta que es que lo que hay en juego es un grupo de seres humanos. Y entonces, si yo pretendo crear unos contenidos digitales, por ejemplo, para reemplazar al tutor en una capacitación empresarial, o para reemplazar al facilitador en un encuentro de jóvenes, o para reemplazar al profesor en un salón de clase, esas pretensiones hay que considerarlas seriamente, porque es que como se ve en la presentación, básicamente la educación es un asunto de seres humanos, de interacción entre seres humanos, del cara a cara, del contacto, de la conexión. Entonces, cuando nosotros nos metemos en este tipo de proyectos, donde a veces nos ilusionamos, donde a veces nos emocionamos mucho, debemos pensar que es que una multimedia, de todas maneras, aunque sea muy poderoso, de todas maneras no permite el contacto físico con el objeto o con la persona. Inclusive hablando de multimedia de gran dimensión, por ejemplo los mundos virtuales, la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología avanzada para multimedia, pero aún así con esos avatares nosotros debemos pensar que en estos proyectos estamos comprometidos con personas que necesitan aprender algo, ya les dije, independiente del contexto, sea en una escuela, sea en un salón de clases, sea un joven en una capacitación o sea en un grupo de ejecutivos en un programa de certificación o de capacitación virtual. ¿En qué se mide la efectividad de los contenidos digitales? Pues uno debiera de levantar indicadores pensando en que esos contenidos digitales sí tienen la capacidad de sustituir estos procesos que son netamente humanos. Ese es el asunto. Quienes somos clientes de bancos o de tarjetas o de entidades de telefonía celular, por ejemplo, uno a veces cuando tiene una urgencia, cuando uno necesita un soporte y uno marca ese número y no tiene otra opción y empieza esa cadena, marque la opción tal, si va a hacer tal cosa, marque tal opción,
y de pronto le toca a uno devolverse, y de pronto pasa media hora, pasa una hora, y a uno lo coge la angustia simplemente porque no pudo resolver el problema. Y muchas veces va uno al banco allá directamente, y la asesora le dice a uno, no, es que en nuestros procesos, esa inquietud que usted tiene, la tiene que resolver es por la línea virtual. Entonces, se supone que esa línea virtual tiene toda la capacidad, todo el potencial tecnológico para reemplazar esa interacción que yo necesito con ese ser humano que se llama asesor, y resulta que no encuentro esa respuesta. A todos tal vez nos ha pasado eso. Entonces, en este planteamiento, y lo digo a nivel de diseño, a nivel de utilización, a nivel de aplicación de cualquier tecnología para la educación, no podemos perder de vista es que lo que tenemos es un usuario, y es un usuario que es ser humano, y que hay cosas en los seres humanos que son irreemplazables, por ejemplo, la capacidad para improvisar. Ahora, los contenidos digitales pues tienen unas clasificaciones, unas categorizaciones dependiendo, por ejemplo, del contenido. Entonces, pueden haber contenidos conceptuales, contenidos procedimentales o contenidos actitudinales. Ya les decía, los contenidos digitales, conceptuales, es cuando yo voy a crear un contenido digital para enseñar unos conceptos puntuales, al estilo de cursos de inglés, enseñar unas palabras, unas traducciones, por ejemplo, enseñar unas definiciones, mostrar una organización. Hay otra tipología que es más compleja, que tiene que ver con los contenidos, digamos, con propósitos procedimentales. O sea, cómo hacer una cosa, cómo obtener un certificado, cómo hago, por ejemplo, para emprender una ruta en busca de un dato. ¿Sí? Estos contenidos procedimentales son muy dados a nivel empresarial, pues para enseñarle por ejemplo, a las personas nuevas sobre cómo se procede ante un reclamo de un usuario, por ejemplo, o cómo se hace para poner en funcionamiento un mecanismo, o cómo se hace para seguir una línea logística para preparar, por ejemplo, alguna actividad. En el primer caso, les decía ahora, sería muy efectivo, por ejemplo, pensar en videos, sería muy efectivo pensar en multimedia, una multimedia estática, donde simplemente yo voy a ver qué es una cosa. En este segundo caso, es lo que en ingeniería informática llamamos simuladores. Los simuladores tienen la propiedad de que con unos datos de entrada, pues, muestran el curso de unas actividades hasta que llegan a su fin. Son más complejos estos contenidos. Hay una tercera clasificación, según el tipo de contenido, que tiene que ver con los propósitos actitudinales. Entonces, cuando uno plantea propósitos actitudinales, obsérvese que acá me están invitando a tener un ambiente más lúdico, un ambiente mucho más creativo, un ambiente, digamos, que invite mucho más hacia la motivación. Ahí yo no podría hablar de un simulador.
ahí yo no podría hablar de una multimedia simplemente, o de un video simplemente. Observen que en este tercer tipo de contenidos digitales juega mucho el asunto de la interacción, las posibilidades de interactuar con ese contenido digital. Según el formato, yo puedo construir, digamos, contenidos en forma de imágenes y animaciones, o sea, multimedia propiamente dicha. Puedo construir tutoriales tipo texto. Aquí rompemos un paradigma desde nuestro parecer. Nosotros a veces pensamos que los contenidos digitales tienen que ser todos tipo multimedia. No. Un contenido digital tipo texto es válido, dependiendo del público, dependiendo de lo que yo quiero mostrar. Inclusive ahora Ramiro les va a mostrar algunos detalles sobre este tipo de contenidos. Pero hay una herramienta que se llama Descartes para matemáticas, donde ahí uno ve contenidos tipo texto. Puedo también tener contenidos tipo audio para explicaciones. Son sumamente poderosas porque es que, por ejemplo, yo puedo dejar mi conferencia grabada para que el usuario la visite cuando quiera. Por ejemplo, la conferencia en este momento, aquí la estaba grabando Ramiro, él la va a guardar, entonces lo queda conservado, pues para que la gente que no estuvo acá la pueda reutilizar cuando quiera. Los tutoriales tipo video o los simuladores a los cuales hacía ahora referencia. Aquí hay una primera conclusión y es que la elección de una tipología de estas depende del propósito, depende de la temática, depende del público. Si mi público es un grupo de ejecutivos, tengo que pensar en el formato, cuál será el más adecuado. Si mi público es un grupo de niños, tengo que mirar que ese formato debe tener unas condiciones muy específicas para ellos. Según la función, ya les hablaba de esto, según su orientación, pues yo puedo tener contenidos digitales globales orientados hacia temáticas generales, ¿cierto? Puedo tener contenidos temáticos ya con menos especificidad o contenidos muy específicos. Digamos, algún banco puede tener un contenido tan específico acerca de cómo es el proceso para hacer un préstamo en ese banco. Ese contenido es del interés solamente de ellos. O yo puedo construir un contenido sobre la Constitución Política de Colombia. Observe que es un contenido muy global, muy general. Entonces el contenido, por supuesto, me orienta sobre el tipo el formato que yo quiera elegir para ese contenido digital. Ahora, pueden haber contenidos de alta interactividad, de media interactividad o de baja interactividad, dependiendo de, digamos, la comunicación del usuario con ese objeto de aprendizaje. Por ejemplo, un blog es un contenido altamente interactivo, ¿cierto? Un video, en cambio, es poco interactivo, porque un video es estático, un video uno lo ve. En un video, pues yo no tengo esa oportunidad de preguntar para que me responda.
realmente. Por supuesto, depende de esto del propósito que yo esté buscando. Para entrar en esta segunda parte, en la construcción de contenidos digitales hay un ciclo de vida. Es el ciclo de vida del software. En ingeniería de sistemas en informática, en toda esa área, llamamos el ciclo de vida del software como a unas fases para alcanzar un producto que se puede incorporar en un sistema de información. Esto lo podemos nosotros extrapolar, digamos, a la construcción de contenidos digitales. De hecho, los contenidos digitales es software y los contenidos digitales utilizan herramientas de software, plataformas. Entonces nosotros vamos a decir que yo debo tener claridad frente al análisis, el diseño, la producción y las pruebas de ese contenido digital. En el caso del análisis, ¿a qué hago referencia? Hago referencia a lo siguiente. Yo debo preguntarme, antes de emprender algún diseño, antes de tomar alguna decisión sobre algún diseño, debo preguntarme quiénes son esos sujetos a los cuales va dirigido ese objeto o ese contenido. Porque es que dependiendo del sujeto, dependiendo de la persona que va a interactuar con ese contenido digital, yo tengo que tomar decisiones. Básicamente, decisiones frente al diseño y decisiones frente al formato. Tengo que preguntarme cuál es el nivel. Hay cosas que son absurdas, ¿cierto? Uno salirle a unos estudiantes de maestría, de especialización, de doctorado, salirle a uno con una animación de multimedia, donde realmente el contenido temático ahí es escaso frente a lo que espera el usuario. De pronto son cosas que lo que hacen es que ese esfuerzo que hizo uno, que hizo la empresa, que hizo la universidad, sea un esfuerzo que quede simplemente totalmente inservible. Entonces, dentro de ese análisis debo pensar quiénes son los sujetos, cuál es el nivel, cuál es el enfoque pedagógico y cuál es el contenido curricular. Como crítica, ¿qué ve uno a veces? Uno ve a veces que nos ponemos a construir páginas web, nos ponemos a construir videos, nos ponemos a construir multimedia, sin haber hecho ese análisis previo. Y ahí empieza el fracaso. Empieza el fracaso pues porque son unos recursos que se invierten y que no van a ser explotados lo suficientemente, o sea, no van a ser de ninguna utilidad. Frente a la producción, debo pensar en cuál es el tipo de objeto, si es un video, si es una animación, si es un blog, por ejemplo. Debo pensar en unos guiones. Yo no puedo construir un contenido digital si antes no hago un guión. Eso es una buena práctica. Las buenas prácticas son fundamentales en la ingeniería del software. Fundamental. Y eso es un tema que no es únicamente de ingeniería, es un tema que yo diría que es de la administración en general de todas las disciplinas. Diseñar y escribir lo que diseño, eso es un guión. Entonces, la producción obedece a unos guiones previamente aprobados. Muy importante pensar en el tema del diseño instruccional. Muy importante pensar en cuál es la tecnología, digamos, que yo dispongo para el objeto que quiero construir.
Ahí le estaba haciendo referencia al diseño. Acá en la producción, yo tengo que pensar en la tecnología, tengo que pensar cuál será el nivel de reutilización de esos contenidos. Y hay algo importante, mire, los estándares aseguran la calidad. Los estándares evitan que yo sea arbitrario en mi diseño y en mi contenido, en mi producción. Hay estándares, por ejemplo, para los colores de las letras sobre una pantalla. Hay estándares para el tamaño de las letras. Hay estándares, por ejemplo, sobre cuántos renglones debe tener una diapositiva y cuántas letras debe haber en cada renglón. Hay estándares sobre el tamaño de las imágenes y el tipo de imágenes. Entonces los estándares lo que hacen es asegurar la calidad del contenido que yo estoy construyendo. Y yo debo adaptar unos estándares. Sea unos estándares muy universales o sea estándares de la institución para la cual yo estoy haciendo esos contenidos. Hay algo importantísimo que es el asunto de las pruebas. En las pruebas deben intervenir expertos temáticos, expertos pedagógicos y expertos en diseños experimentales. Y hay algo que es fundamental. El diseño de las pruebas, la aplicación de las pruebas, debiera de hacerla un equipo distinto al que construyó el objeto. Si uno quiere alta calidad, digamos en un modelo de pruebas, pues antes debe hacer el guión de pruebas, debe validar el guión de pruebas. Ese guión de pruebas deberá de aplicarlo a otro equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que objetivamente ese equipo de trabajo pueda dar, digamos, información acerca de si ese contenido que yo estoy proponiendo es válido o no. Finalmente, dentro de esto del diseño de pruebas, un asunto fundamental es el asunto de la experimentación. Desde este punto de vista, si yo construyo una metodología, si yo construyo un objeto de aprendizaje, un contenido digital para el aprendizaje, no es ético yo someter a los usuarios a ese contenido sin antes haberlo validado y probado. Eso no es ético. Eso inclusive puede tener, digamos, consecuencias serias. Es que yo estoy sometiendo, digamos, en tiempo real, estoy sometiendo algo que construí, claro, con muy buenos propósitos, al entrenamiento de un grupo de usuarios sin saber si lo que yo construí, si obedece a criterios de calidad. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería construir grupos experimentales y grupos de control. Entonces yo cojo mi contenido digital y se lo llevo a un grupo experimental. Cojo un grupo de control y les enseño lo mismo, les doy las mismas explicaciones, pero sin el contenido digital. Y después, en una tercera fase, digámoslo, tendría que comparar los aprendizajes del grupo experimental y los aprendizajes del grupo de control. Si esos dos aprendizajes son iguales, quiere decir que mi contenido digital es altamente efectivo. Pero al contrario, si hay una distancia muy grande entre el grupo de control que aprendió sin el contenido digital y el grupo experimental que está aprendiendo con el contenido digital, si hay una distancia muy grande entre ellos, entonces quiere decir que tengo que volver a hacer todo el ciclo, a revisar a ver dónde fallé en la construcción de ese contenido.
Por último, en general, debemos considerar con lo que empecé. Cuando yo construyo algo para la web, cuando yo construyo multimedia, cuando construyo software educativo, cuando construyo videos, cuando construyo, digamos, elementos digitales para la capacitación, debo pensar que los usuarios de esos recursos son seres humanos y que con esos recursos yo lo que estoy intentando es reemplazar o a lo mejor complementar actividades que son presenciales. Ramiro va a continuar con otros detalles sobre esto de los contenidos digitales. Bueno, buenas tardes. Bueno, dentro de este entorno que nos hablaba de buscar los contenidos digitales, es inherente un tema muy importante que es la conectividad. Normalmente ahora cuando se desarrolla contenidos, el contenido no se desarrolla solamente para un esquema o un entorno particular, sino que como vemos en la imagen, estamos en un mundo de interconexión, donde pues ahorita observando lo que hay en el auditorio, muchos están mirando información en el celular, atendiendo llamadas, todo eso, pues estamos en un mundo que indiscutiblemente tenemos que estar en conexión y que el medio no lo exige, que no podemos estar en un solo entorno, sino que la información tiene que ser abierta. Ahora estamos hablando mucho del concepto de conocimiento abierto, para que, como decía Eucario, esa conferencia la estoy transmitiendo en vivo desde un Hangout, una de las tantas herramientas que tenemos desde Google, o que hay muchas plataformas que ya nos permiten toda esta interconexión en vivo, y que la información yo la tengo que tener disponible. Digamos, en ese momento alguno tuviera una urgencia y se tendría que ir, ¿y qué pasó entonces? La conferencia, un tema bien importante, ¿qué voy a hacer con esa información? Entonces, es ofrecer medios. Y dentro de esos contenidos didácticos también está, digamos, comprometido ese concepto. ¿Cómo voy a ir más allá con la información? Puede ser un PDF, un archivo de un documento de texto, una hoja de cálculo, un simple video, pero ¿dónde está el concepto comunicacional, que es en realidad uno de los conceptos que implica ahí? Y entonces tenemos un entorno que, además de esa interconectividad, tenemos lo que conocemos normalmente como redes sociales, que hay redes sociales tipo Facebook, que es de contenido pues normalmente o inicialmente tipo texto, pero que se amplió a video, a micrositios, porque ya la parte de fanpage, grupos y similares ha tenido, digamos, un audio bastante impresionante, que ya las fanpage casi que se volvió en entorno corporativo. La parte de publicidad, ya el entorno de publicidad en Facebook, Twitter, todas estas redes, se ha vuelto bastante masivo, y que si yo como empresa o como institución no tengo un espacio ahí de vinculación, pues estoy relativamente desconectado. Entonces, cuando nos decía ahorita, por ejemplo, que publicación o contenidos para la web, normalmente entendemos como web un entorno de página web. Resulta que ese entorno de página web ya se nos volvió un entorno global, que es lo que generalmente conocemos ahora como la nube, que incluso hoy con algunos docentes de otra institución que están capacitando, algunos desde el desconocimiento del término bromean con el concepto de la nube. O sea que no, es que el archivo se me fue para la nube y ya no lo encuentro, ¿cierto? Cosas por el estilo, pero que todos estamos dentro de ese concepto, y todos, me imagino que aquí la mayoría ya o todos utilizarán smartphone, y que el mero hecho de leer un correo electrónico, ya estamos dentro de todo el concepto de la nube. O sea, eso se define como una nube imaginaria donde está toda nuestra información, que sabemos que está ahí, pero como decían mis profes, ¿dónde estará? Yo sé que yo mandé un archivo de PowerPoint, un documento de texto a algunos de ustedes como estudiantes o a mis colegas profesores, yo sé que eso lo envío de un computador, va por un entorno imaginario, le llega a su dispositivo móvil, pero ¿dónde quedó originalmente todo ese recorrido? Vaya uno a saber, ¿cierto? Pues miren que todo ese concepto de contenido yo tengo que ser consciente, que yo como profesor y ustedes como estudiantes y futuros profesionales, que van a generar contenidos, y que el contenido, insisto, puede ser desde un documento simple de texto, una carta que voy a enviar,
un pequeño instructivo como el del banco de mandarle a un empleado de usted simplemente haga el recorrido por estos botones y va a poder sacar el informe o el histórico que necesite. Entonces aquí tenemos como las redes más representativas y que todos conocen ese simbolito anaranjado que parece como un símbolo de radar. ¿Saben qué es ese símbolo? Ese simbolito es una tecnología que se llama los RSS, o en español es sindicar un contenido. Uso una de las herramientas, digo yo, desde mi, digamos, de mi jerga como profesor, es una de las herramientas más interesantes que tenemos todos, o sea, como usuarios genéricos de tecnología, de conectar la información. Un RSS lo que me genera es desde un sitio web, llamado sitio web, cualquier herramienta, página web, micrositio, herramienta informativa bancaria, intranet, lo que sea, lo que me hace es automáticamente generar la información en un entorno de boletín. Me explico, el portal institucional, por ejemplo, tiene el icono de RSS, y si a mí, digamos, o me da pereza, o en el mejor de los casos, como todos ustedes como profesionales, no tienen relativamente el tiempo de ir a la página web, digitar www.sm.com, buscar la sección de ejercicio, etcétera, etcétera, busco la herramienta de RSS, esa herramienta, ese enlace, lo guardo en mi celular, normalmente los smartphones tienen una herramienta para, digamos, leer RSS, y mágicamente todo lo que publique en el portal institucional o cualquier portal equivalente que maneje la tecnología RSS, que es alrededor del 90% de sitios, en mi celular va a aparecer toda esa información en una herramienta tipo boletín. O sea, él me va a clasificar como si fuera un periódico digital toda esa información. Entonces, miren que en la parte inicial que hablamos de gestión de contenidos, algo tan simple como generar un artículo, un paper, cualquier boletín, va permeado por estas tecnologías que yo tengo que ser consciente de cómo la voy a publicar para que esa información llegue ágilmente, sea un contenido de curso, un simple video, que también los videos les indican, un blog en internet, un contenido que estoy publicando en Twitter y en Facebook. Pues miren que todo ese concepto normalmente desde las redes se llama hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? Simplemente información que va encapsulada y empaquetada inteligentemente dentro de todo lo que navegamos nosotros de internet y que me permite accesar ágil e intuitivamente esa información. Ustedes, como usuarios de internet, de las redes, consumen masivamente información. Entonces miren que inicialmente yo como productor de los contenidos tengo que pensar en cómo le va a llegar la información a ustedes. Pero que el problema ahora es que ustedes ya como productores y generadores de información tienen que estar conscientes de todos estos estándares, estos formatos, estos protocolos como nos hablé en local, cómo va a ser consciente de esa información, cómo la voy a llevar, incluso hasta las mismas personas de mi hogar. O sea, cuando yo genero ahora las herramientas tipo WhatsApp, que ya los que utilicen WhatsApp, que espero que sean todos, ya ven que el WhatsApp no es simplemente yo mandar un mensaje de texto, sino que le añadieron cadenas gráficas, la parte de los emoticones, yo ya puedo transmitir audio y video a través de WhatsApp, y que incluso para mí como docente se ha convertido en una herramienta y es realmente un caso de éxito. O sea, yo muchos de mis estudiantes, más allá de las 2 horitas que tengo semanales de clase, les doy muchas de las asesorías a través de herramientas como WhatsApp. El estudiante me preguntaba por decir algo, profe, es que en la clase anterior no entendí lo que me explicó algo que vamos ahorita de Creative Commons. Yo entonces en un video corto, algunas veces los tengo pregrabados, o lo grabo así directamente, 10, 20 segunditos, le retomo el tema y le añado un enlace con una herramienta donde volvemos al tema, están los contenidos previamente organizados en pequeñas capsulitas. Entonces miren que es una forma y unos medios con el que yo puedo llegar, pues en mi caso no solamente a los estudiantes, sino que insisto, ustedes pueden llegar a diferentes medios. Han escuchado, o en los medios, incluso en colombiano hace poco hicieron difusión a una academia que se llama Khan Academy, o Academy Khan, o Academia Khan en español. Es uno de los que inicialmente empecé a divulgar toda esta estructura. O sea, el señor Khan, en sus comienzos, él tenía vivía por el lado de Europa y tenía una sobrina en Estados Unidos que obviamente en vacaciones iba y la visitaba y le ayudaba con las tareas.
Pero resulta que él ya no puede estar viajando a América tan frecuentemente y empezó a través de YouTube, cuando en sus inicios de YouTube, empezó a grabarle videos corticos de lo mismo que le enseñaba a la sobrina. Y resulta que el modelo fue tan bueno y como YouTube es una plataforma abierta, mucha gente empezó a preguntarle, vea, don Can, es que mi primito no entiende un programa de álgebra lineal y usted me puede ayudar y él le grababa el videito de máximo 3-5 minutos y le explicaba esa tarea. Resulta que con el tiempo él cuenta la anécdota que la sobrinita en los correos, en los mensajes que le decía que para ella era más exitoso que el tío le mandara los videos a través de YouTube que él pueda visitarlo directamente. Entonces miren que esa parte de generación de contenidos, muchas veces más allá del estándar, es reconocer unos principios básicos con el que vamos a generar ese contenido y es la estructura de cómo llego yo a diferentes entornos, que ya vamos a ver cómo nos implica eso. Y entonces, antes de ver toda esa parte de contenido multimedia, viene este tema, que normalmente en mis clases de introducción a ingeniería y la otra que dicto de sistemas inteligentes, es la segunda clase que le dicto yo a todos mis estudiantes. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos generando ahora casi que está pasando por entornos sociales. Llámese YouTube, llámese una plataforma interna, porque igual está pasando a través de un entorno web. Y el término Creative Commons se nos traduce a nosotros en el concepto de derechos de autor. O sea, ¿cómo estoy generando yo contenidos que, decía ahorita también de los que sean reutilizables? O sea, yo genero un video donde explico algo de álgebra, de cálculo, matemática, física, el tema que yo quiera, pero ¿qué licencias o qué permisos voy a dar sobre ese contenido para que las otras personas lo puedan transformar, lo puedan reutilizar, o que simplemente yo lo hago para que lo utilicen exactamente igual sin ninguna modificación? Y entonces vienen unos iconos que rápidamente pues les explico, me van a permitir dar esa atribución. Básicamente Creative Commons es una organización internacional que me asiste y me asesora de cómo yo genero contenidos para todo lo que es web. Incluso, o sea, el contenido yo lo puedo entregar a otra persona en una memoria USB y aún en ese contacto tan presencial, diríamos, que no está nada integrado por la web, yo tengo que especificar a esa persona cómo va a reutilizar o va a presentar ese contenido. Entonces tenemos el primer icono, que es el muñequito, que es atribución, o sea, yo le presto a usted el video que yo hice para X conferencia o que yo grabé esta conferencia y la voy a publicar en la web, se la entrego en una memoria, ¿verdad? Le entrego esta conferencia, pero usted lo menos que puede hacer ahí es decir, vea, este video lo grabó el profesor Ramiro y me lo prestó para utilizarlo en un concepto académico. El segundo ya me dice reutilización, o sea que además de que me prestaron el video, yo puedo utilizarlo en muchos entornos, pero siempre indicando quién es el autor de ese contenido. El tercero me dice el símbolo igual, que yo lo tengo que utilizar exactamente igual como me lo entregaron en la memoria o como lo descargué de internet. Y ya la combinación de estos me quiere decir que el símbolo peso es tachado, o sea que yo lo puedo reutilizar, le doy una atribución, o sea, digo, ese contenido lo hizo tal persona, lo tengo que utilizar igualito, o sea, puedes distribuirlo con las mismas condiciones, pero que no puedo hacer ningún uso comercial de este material. O sea que normalmente se distribuye con fines didácticos. Y el último, que normalmente pues, los dos últimos son muy similares, es que yo debo reutilizarlo y no hacerle ninguna modificación, que son las condiciones más generales que se hacen. Y entonces tenemos esta imagen donde vemos grupos de personas trabajando en diferentes contextos. Ahorita también hablamos de la parte de, digamos, cómo voy a hacer, en la última parte del memorial, cómo hacer interdisciplinariamente ese contenido. Y una de las cosas que ahora se está, digamos, planteando en la generación de contenidos, puede ser desde lo simple hasta lo más complejo, es que tiene que haber un grupo interdisciplinario. Hablamos ahorita de un grupo de prueba, un grupo de producción, un grupo de diseño donde indiscutiblemente tengo que trabajar en un entorno colaborativo, tanto en la producción como en el testeo, perdón, y
E igualmente en la parte de accesar a los materiales. Normalmente ahora uno ve en las redes que ya tienen el acceso, por ejemplo, a grupos de discusión o foros de evaluación donde, por ejemplo, en YouTube uno ve un video y hace comentarios. Normalmente pues se trata de que sean constructivos, aunque ahora el problema de las redes sociales es que cualquiera puede opinar y pues hay tanto material o aportes constructivos, unos aclarativos y otros que aportan mucho material negativo. Y entonces, bueno, ya les compartiré la presentación obviamente porque esta parte es compleja. Lo quise traer para plantear un poquito todo lo que plantea este tipo de aprendizaje, que es lo que se llama el aprendizaje abierto o el conocimiento abierto. Ahora, una de las filosofías de producción de contenidos es que se genere ese contenido, pero como lo vemos en la licencia de Creative Commons, ese contenido yo lo divulgue en la red y que el plus normalmente, o por lo que digamos yo cobraría dentro de ese contexto, es la asesoría o ya digamos entregar el contenido de la aclaración personalizada. Pero el contenido explicativo como tal, el estándar ahora debe ser abierto y que por eso muchas empresas están utilizando o trabajando en el estándar de contenido reutilizable. O sea que, por ejemplo, yo le pido al personal de contabilidad que me genere en una empresa una capacitación o unos tips que aclaren cierta información, pero yo como líder de contenido debo guiar esa área para que el contenido se conecte con otras áreas de la empresa, por ejemplo, algo tan sencillo o diría yo tan desconectado como la señora de la cafetería. O sea, ¿cómo puede llegar desde un proceso contable, conectarse con alguien que muchas veces en la empresa dicen no tiene nada que ver, como diríamos la señora de los pinos? ¿Cierto? O sea, todo ese esquema de contenido tiene que ir en un entorno global y conectado obviamente. Entonces, dice, entendido bajo dos dimensiones, está la parte administrativa y la parte pedagógica. La parte administrativa, aquí hace referencia no a la parte administrativa de una empresa, sino a la parte administrativa de ese contenido como tal. O sea, cómo lo administro, cómo lo gestiono, cómo va a fluir el contenido, porque aquí ya no estamos hablando de un contenido solito que voy a llevar a otra persona, sino una red de contenidos, que miren, volvemos al entorno colaborativo que hace un momento acabé de mencionar. Y es entonces yo como, digamos, genero, pero a la vez reutilizo. En el caso que decía de Khan Academy, ellos generan unos contenidos que me pueden servir a mí, por ejemplo, en el contexto de la Universidad San Buenaventura, pero ahí viene la pregunta es cómo contextualizo yo ese contenido en un estándar que le sirva específicamente a la universidad. Yo puedo utilizar, por ejemplo, un material que esté en Khan o las otras redes que están en el contexto que son Udacity, Coursera, edX, redes que tienen mucho material abierto, que es el entorno, un poquito, en ese entorno, las plataformas MOOC, que son cursos abiertos, masivos y en línea. Hoy tenía una discusión, pues, la discusión o una charla más bien, con unas personas del ministerio sobre todo este concepto que nos están metiendo ahora de la educación virtual. Y pues se me salió, hay un poquito político el término, les decía yo a ellos, la tal educación virtual no existe, como veíamos por ahí un comentario de un político famoso, y ese término está mal interpretado. Ahora en la generación de contenidos, miren que acabo de decirlo, yo el contenido puedo pasárselo a ustedes en una memoria USB. Ese contenido ni siquiera puede llegar a tocar una plataforma web, pero el contenido va permeado por los mismos conceptos, los mismos principios que vimos en la primera parte de la conferencia. Yo tengo que reconocer y estar muy al tanto de todos los estándares o términos que se están moviendo en la web, pero que no necesariamente los puedo llevar a la web. Yo he tenido aquí en esquemas, por ejemplo en Explora, capacitaciones que yo las llevo en un celular o, por ejemplo, acá que las llevo en un portátil. Desde el portátil monto una red Wi-Fi interna que solamente la van a ver las personas desde sus dispositivos móviles en la conferencia que están, y eso nunca sale a la web, pero están accesando a material hipermedia, a audios, videos, descargar material en PDF, y ese material nunca salió del auditorio, pues, en ese momento. Solamente está en un entorno cerrado, pero que los principios multimedia tienen que
estar determinados ahí. Entonces los invito a consultar en internet para no ampliarme mucho en el término, les escribo así, MOOC, y dentro de las plataformas que ahora están Udacity, Coursera, edX, entre otras, que les van a brindar pues información amplia sobre el tema. Y entonces, pasando ya rápidamente en este contexto, miren que vamos aquí los materiales didácticos, que son objetos de aprendizaje que deben tener flexibilidad, modularidad, contextualización, etc. O sea, yo tengo que estar muy consciente que ese videíto solo que me piden a mí como profesor o como usuario normal, yo tengo que establecerlo en un contexto, pero que yo debo hacer de inmediato una conexión con las otras personas. Mirar los otros profesores qué material tienen similar o que están produciendo similar para hacer un trabajo colaborativo. Estamos desde la Unidad de Educación Virtual del Instituto de la Universidad San Buenaventura haciendo una exploración de contenidos de universidades asociadas que les pueden servir a ustedes, que ahorita al final vamos a ver cómo nos impacta eso. Bueno, esta es la parte que ya se va a profundizar, ya lo explicó Lucario, la parte del contenido, la pedagogía y la tecnología. Yo tengo que tener muy consciente que el componente tecnológico debe ir implicado con un componente comunicacional. ¿Cómo le vas a llegar a esa otra persona? Y que ahora todos esos contenidos deben estar dentro de este entorno que es el aprendizaje multimedia, que hay un señor de apellido Meyer, Richard Meyer, que planteó unos contextos y unos conceptos del aprendizaje multimedia, que también los invito pues, a profundizarlo, donde se establece bajo qué parámetros y qué patrones debo yo generar contenido multimedia, y la primera orientación que debo hacer es a qué público estoy dirigido. Si voy a hacerlo a jóvenes, pues digamos entre los 15 y 20 años, ¿cuál es el material que más consumo? ¿Cómo les voy a llegar? Ahora normalmente a través de las redes sociales y algunas redes muy específicas, porque hay algunas redes, por ejemplo, incluso en unos contextos, hay estudios que dicen que los que somos más adultos utilizamos Facebook en ciertos contextos o algunos tipos de redes. Entonces ahí básicamente está la presentación multimedia, sea lo que digo, todo puede ser multimedia, o que yo dentro del material multimedia tengo que especificar qué cantidad de video, de audio y de texto se utilizan. Por ejemplo, casualmente en las maestrías, por ejemplo, en una maestría uno normalmente consume mucho material, pero tipo texto. Ya no está tan orientado al video, a los audios, en tanta cantidad, sino en una cantidad menor. Y eso va implicado por la parte de la memoria sensorial, la memoria de trabajo, que hay una de las teorías de Meyer que dice que normalmente, por ejemplo, todo este material, este exposición que estamos haciendo hoy, saliendo de este auditorio, si yo los tomara a ustedes en el pasillo y les hiciera unas preguntas específicas, solamente ustedes retendrían el 10% del material, pero es por esa memoria de trabajo. O sea, Meyer dice que todos estos materiales, todos estos conceptos se graban normalmente en el momento en que uno lo necesita. O sea, más adelante, mañana, dentro de unas semanas, meses, por allá alguien les diga, vea, es que necesitamos producir un material y tiene que ser orientado a material multimedia para internet. Muchos de ustedes se van a acordar. Sí, Ramiro nos habló por ahí un señor Meyer del aprendizaje multimedial. Pero normalmente el cerebro va a retomar dos o tres cositas que es lo que hace uno. Me voy a internet o a documentos específicos, aprendizaje multimedia del señor Meyer y ya. ¿Qué hago? Utilizo el material desde ese aprendizaje que tengo básico. Entonces, ese señor normalmente dice que uno debe pensar en el material multimedial, cómo voy a conectar ese material desde la necesidad del usuario. O sea, nosotros en la universidad, que es lo que hacemos como profesores, les brindamos al estudiante unos materiales básicos mínimos donde ustedes van a tener esa plataforma base para cuando ya tengan en la parte profesional el requerimiento, que lo que hacen es detonar ese aprendizaje que tuvieron y ya yo simplemente de una manera ágil ir a retomar ese concepto. A mí me dijeron, va por allá, el cálculo diferencial le va a ser bien básicamente esto y esto. Muchos dicen, no, es que yo cálculo diferencial en una empresa, ¿para qué lo voy a utilizar? Pero en el momento que lo necesite, uno normalmente recuerda dónde es que se lo plantea. Bueno, aquí básicamente estamos como los logos que le mencionaba, de Coursera, Udacity, Khan Academy, edX, Udemy, que son plataformas que están brindando todo ese esquema de conocimiento abierto,
y que si ustedes lo exploran van a reconocer muchos de esos conceptos que les acabo de mencionar de este señor Richard May. Bueno, ya para ir finalizando, pues estos son algunos proyectos personales en los que estoy trabajando de generación de contenidos que acá desde la universidad pues estamos vinculando todo ese esquema. Todo es basado en una de las plataformas que se llama Plataforma Descartes, que es un entorno de generación de contenidos en estándar abierto. Todo el material se está generando en licencia Creative Commons y que hay pues muchas plataformas obviamente para generar contenidos, pero insisto, como es una de las que estoy trabajando actualmente, quise traerles algunos de los casos. Entonces el proyecto como tal es Proyecto Descartes, ORG, y tenemos particularmente dos proyectos en esta parte de contenidos que están teniendo mucho impacto y que recogen toda esta experiencia de la charla de hoy. O sea que es material colaborativo, es directamente Creative Commons. Ustedes pueden entrar a los contenidos y allá les aparece el simbolito sí, de que ustedes pueden descargar el material y tenerlo en cualquiera de sus equipos. Pues tenemos este proyecto que estamos trabajando incluso acá con el Pascual Bravo, que se llama iCartes iLibrary, que son 3 libros interactivos de cálculo diferencial, integral y trigonometría. Y entonces viene uno de los principios con un paradigma que estamos trabajando desde la producción de contenidos multimedia. Normalmente, ¿cómo hace una interacción del material en Internet? Simplemente entro a un PDF, un video, un audio y estoy recibiendo información, ¿cierto? Pero normalmente el video no me permite más interacción más allá de ese comentario que te pueda generar. Y entonces con España, México, Chile y algunos otros países que estamos tratando de vincular, pues obviamente entre ellos Colombia, estamos tratando de cambiar ese paradigma en que yo el contenido no sea en una sola dirección, sino sea bidireccional, o sea, usuario-objeto. ¿Cuál es la idea? Si exploran este diferencial van a encontrar ahí unos objetos, vamos a ver si aquí me ven rápidamente uno de estos. ¿Cuál es la idea de estos objetos interactivos? Que yo pueda intervenir el objeto. ¿Cómo así? Vamos a ver aquí un poquito, vamos por ejemplo cálculo diferencial, que es uno de los temas que ustedes más les gusta, me imagino, ¿cierto? Tenemos versión computador móvil, o sea, para la parte de utilización de espacios, se van a encontrar normalmente texto que es lo que encuentran en algún libro, pero en algún momento encuentran un objeto de este tipo y es esta interacción, o sea, yo puedo intervenir en tiempo real ese objeto, que es uno, digamos, de los paradigmas ahora que está planteado a los contenidos multimediales o los contenidos didácticos. O sea, no, ¿qué quiere decir? Que por el hecho de que sea contenido orientado local o web, lo que sea, el planteamiento es que el usuario pueda intervenir y manipular el objeto. Entonces, ¿cuál es la idea de este objeto? Que yo no pueda intervenir y manipularlo, y entonces ahora la parte de contenido multimedia que es la nueva orientación. Pues miren que inicialmente partimos de una producción de unos guiones, de una generación de un testeo, todo eso, pero para llegar a este tipo de material entonces hay que reconocer también la necesidad del usuario. En este caso ustedes como consumidores de ese contenido, ¿qué necesidad tienen al respecto? Ya entonces ahí en la diapositiva se tendrá tiempo pues de intervenir esa parte. Y entonces tenemos que la iCartes iLibrary, que son los 3, la parte con el proyecto como tal, y tenemos allí un proyecto que entregamos, pues yo aquí desde la San Buenaventura como representante, y con otros países el de UNCIER. Se desarrolló con México 100 contenidos interactivos desde las áreas de física, economía, algo de matemáticas, y que está liderado por docentes y producción de México que el presupuesto para que fuera licencia de Creative Commons, eso lo patrocinó el CONACYT de México. O sea, es el equivalente a Conciencia de Colombia. Y que aquí rápidamente veamos la parte que es como que vean, para finalizar, el estándar con el que se puede, por ejemplo,
no sé, economía y teoría de juegos. Entonces, aquí es donde ya se sintetiza toda esa experiencia de lo que nos comentaba Eucario, a los estándares que yo les he hablado, de cómo debe fluir todo este conocimiento desde el guión, la producción, es siempre una persona está guiando para ver lo que tiene que hacer esta mirada. Y entonces, miren que aquí encontramos 4 botones principales. Primero, la motivación. O sea, ¿cómo le hago yo la inducción al estudiante a ese contenido? Normalmente es un corto video, miren que este dura solamente 2 minutos 38, el estándar dice que entre 5 máximo 10 minutos, siendo mucho 10 minutos en video. Entonces, esa es la parte de motivación. Sigue la parte de inicio. O sea, es como lo que se llama normalmente en la investigación el estado del arte. ¿Qué es lo que ya he producido de ese material? ¿Cómo lo voy digamos, hacer una reinducción al estudiante, un repaso que llamamos nosotros de ese contenido? Y cómo va avanzando con el estándar. ¿Cierto? Miren que aquí es muy amigable de llevar el usuario muy paso a paso. Y aquí lo que estoy haciendo es un repaso, retomar lo que ya sabe o debería saber la persona, que es una de las cosas que se le olvidaba que normalmente en esta era asumimos. O sea, con este nativo digital, migrante digital, todo ese cuerpo de digitales, ahora con los muchos expedientes que tienen con el famoso chip, lo que aquí se inventó, la idea es que no es asumir que ustedes ya saben algo como profesionales, no, yo hacer el repaso, obviamente si lo saben, le hago el refuerzo, si no lo saben, pues garantizar ese aprendizaje. Y que dentro de ese proceso de inicio, entonces, está haciendo el repaso. En la parte del desarrollo está lo que decía Eucario, era la parte ya de esas pruebas de cómo el contenido ya debería estar validado, y aquí es donde se empieza a enseñarle al usuario qué es lo que está o lo que debe trabajar, ¿cierto? Entonces, otro video corto, más unos contenidos, aquí yo le doy continuar, y entonces me lleva a texto, ¿cierto? Mucho material que me va a explicar. Y después de todo ese desarrollo, viene el cierre, que ya es el repaso, el refuerzo, de yo garantizar que esa persona sí está utilizando. Pero miren que ese proceso lo trabajamos, repito, con la gente de México, y que ya están validando todo ese proceso de contenidos. Que por eso, pues, desde la propuesta de esta conferencia hoy quisimos traerla era cómo sensibilizar a toda la comunidad de la producción de contenidos. No es simplemente que yo genere un PDF o un archivo multimedial o cualquier cosa, no tiene impacto, sino el solo archivito de Word que le envío yo al estudiante, al compañero de trabajo, incluso que le manda uno a un hermano, un familiar, algo de una tarea, ¿cierto? Eso tiene unas implicaciones que se unos estándares que si nosotros los conocemos va a permitir que esa información tenga una fluidez, pero que no solamente beneficie a una persona, sino que pueda beneficiar que toda una comunidad. Y entonces finalmente vemos por aquí una I, que es la parte de información. Bueno, esto es como la explicación del proyecto, pero aquí miren, aparece el símbolo Creative Commons, que ahí ya reconocen ustedes los otros símbolos que les acabo de explicar. Bueno, y ya para final entonces, la presentación, este es un pequeño pantallazo de portal institucional, no porque me deformó, que es esta dirección, que ahí estamos indicando todo ese material, virtual.usdm.edu.co, que es de la Facultad de Ingenierías. Estamos trabajando y haciendo recopilación de todo este material que hablamos hoy, para que ustedes lo puedan reutilizar desde su contexto académico, profesional, todas las áreas, y que les va a permitir, pues, llevar toda esa sensibilización que le hicimos hoy a diferentes contextos y producir materiales, ya que no sea simplemente un documento, sino que me permita siempre ir más allá. Y ya, pues, muchas gracias. Yo sé que inquietudes tengan o preguntas. Don Octavio, quería aportar algo para cerrar. ¿Listo? ¿De la gente? Ese colegio está viendo el término.
De la internet oculta. Ah, de verdad. Bueno, a ver, ese concepto de la internet oculta, pues desde lo que yo entendí y he trabajado, me imagino que te refieres pues a la parte de contenidos que están, pues digamos, funcionando, que no está, que tiene distribución pero que no está evidente en la red, ¿cierto? A ver, no, lo que pasa es que incluso por eso, mire que yo menciono mucho el término de Creative Commons, es que ahora ese concepto está en discusión porque digamos que se dice que en la red ya no hay nada oculto. O sea, el mero hecho de yo poner el material casi que en una internet corporativa, ya eso está filtrado por algún navegador, ¿cierto? Y que ahora un concepto muy fuerte que está trabajando es ese concepto de los derechos de autor. Porque aunque ese concepto de la internet oculta, digamos que existe como término de investigación y de manejo de materiales, ahora con toda esta filtración de información, ese internet no está tan oculto en realidad. Y que esa producción de materiales simplemente me dan yo digo, una falsa idea de cómo la información se está transmitiendo entre otros conceptos. Ahí, por ejemplo, están las redes P2P, por ejemplo, que son parte del Internet oculto, entre otras redes, pero que ya está, por ejemplo, el caso que todos lo conocemos de Megaupload, por ejemplo, que suponía que era una red privada que compartía materiales y que esa red estaba, digamos, filtrada, que no tenía acceso desde Google u otros navegadores, pero que por las mismas políticas de privacidad que todos usamos, eso se empezó a abrir desde diferentes conceptos. Entonces, ese concepto de Internet oculto, digamos que ya es algo que está en reevaluación. Funcionaba muy bien hasta hace unos 10 años. Ahora ya con todas estas políticas y digamos, restricciones de gestión de contenidos, y más ahora, por ejemplo, con las campañas que está haciendo Facebook y todas las redes sociales de políticas de privacidad, que muchos como usuarios no establecemos las políticas de privacidad adecuadas y que ahora técnicamente nuestra información está abierta en la red. Claro, todas esas cosas, esos casos de hackeo incluso, por ejemplo, yo estuve haciendo una investigación fuerte con todo lo que pasó con el cuento del hacker de todos estos políticos, pues no digo nombres para no comprometerme, pero que muchos de los problemas vienen desde el mismo usuario. O sea, es muy gracioso y curioso que, por ejemplo, en una red política o un correo político todavía se estén utilizando, digamos, contraseñas de bajo nivel. O sea, que una persona digamos, del calibre que puede llegar a ser un presidente, un candidato presidencial o cualquier candidato político, tengan como contraseña el nombre de la hija, la del teléfono de la casa, ¿cierto? Entonces miren que esos conceptos de hackeo muchas veces el concepto no es el entre comillas llamado hacker, sino que yo lo resumo en un concepto cultural. O sea, si nosotros como mismo usuario no somos conscientes de las políticas de utilización de clave, de conceptos de privacidad, de claves de doble nivel, de todo lo que nos están brindando ahora de seguridad, pues yo sí tengo, por ejemplo, el teléfono de mi casa que es de libre uso, porque en cualquier directorio lo encuentro. ¿De qué me voy a quejar yo si tuvieron acceso a mi cuenta? O sea, eso ni siquiera clasifica de hackeo. Eso es que yo estoy abriendo mi información y miren que por eso normalmente insisto mucho en el concepto de conocimiento abierto, de que todo lo que yo produzco sea del beneficio común. Pero también tengo que tener los conceptos de políticas de privacidad y bajo qué derechos voy a publicar ese contenido, pero que quede muy claro cuáles son las restricciones y el alcance bajo los que voy a publicar. Entonces miren que por eso ponía de inicio de mi presentación esas dos imágenes. La de el concepto de red de información interconectada, o sea, de que nuestra información tenemos que reconocer que es global. Una de las cosas, por ejemplo, haciendo exploración en estos días, en los que se ven en el entorno de investigación del paso más el término, lo que se llama el CVLAB. El CVLAB es una herramienta que diligencio yo como investigador y donde pongo todos mis datos en la plataforma de Colciencias. En estos días, nada más inocentemente fue que vine acá a dar cuenta de que toda esa información que yo publico allá es de carácter público. O sea que
nosotros como investigadores y como docentes todo está abierto en la red porque se verá en mi ficha de trabajo profesional. Incluso yo este semestre sí lo experimenté con los estudiantes míos, hay algunos de introducción a multimedia y varios de ingeniería, y no me presenté para nada en el semestre. Les dije, vea, me llamo Ramiro Lopera, este es mi correo, para la próxima clase investiguen qué encuentran de mí en la red. Yo inocentemente creyendo que es que mi información estaba muy segura. Está tan vulnerable mi información que por más que yo le ponga restricciones en mi información en Facebook, los estudiantes llegaron a la otra clase de los 8 días, sabían el nombre de mi hija, dónde voy yo cada 8 días, incluso del mismo celular dice dónde trabajo, uno haciendo un poquito de ingeniería social es capaz de investigar qué horarios tengo yo de trabajo, ¿cierto? Entonces miren que esa parte de la información y muy valioso el concepto que el compañero de la internet oculta, es que ahora eso ya no existe. O sea, por el mero hecho de que ustedes están aquí, que ya hay una grabación de una conferencia, ya estamos públicos en la web. Y ahora hay herramientas, por ejemplo, en Google, que Google ya me permite buscar información, pero por imágenes. Incluso de los dispositivos móviles, ahora el auge de la famosa Google Glass. O sea, yo le tomo una foto a cualquier persona, y eso se sube a la red y me dice hasta lo que no hay. ¿Cierto? Ustedes ven que todo viene desde un principio. En esa parte de la generación de contenidos, yo tengo que identificar todo este flujo de la información. Hay un concepto también que nos invita a investigar, que es ahí un montón de información que se llama el Big Data. El Big Data habla ahora de estas cantidades desmedidas de información que nosotros como usuarios estamos generando, desde el dispositivo móvil, desde los videos, y incluso el video en estos objetos, desde la presentación que yo hice, hablo de ese concepto en el proyecto UNCIEN, que habla, por ejemplo, que inicialmente hace por ahí 15 años todavía éramos felices porque la información nos corría en un disquecito y ahí teníamos juegos, las tareas, etc. Y que todo eso pasó después a los CDs, los DVD, los Blu-ray, después nos llegaron las memorias USB de 1 mega y éramos igual de felices. 5 megas, ahora una memoria USB si no es mínimo de 10 gigas, y eso que nos cabe un poquito de lo que manejamos. ¿Por qué? Porque de todas maneras en ese proceso de generación de contenidos hay uno de los conceptos que ha evolucionado, la calidad que seguimos de nosotros de contenido. Ahora, por ejemplo, me publican un video, una imagencita de estas, si la imagen no está mínimo a 1000 píxeles de ancho o de alto por cierta calidad, y que una calidad de píxeles a 3 píxeles, etcétera, o sea, una imagen tranquilamente que puede pesar de 10 a 20 megas, uno dice como un consumidor que no me sirve, ¿cierto? Entonces, donde viene que el Internet tuvo que evolucionar al 4G, o sea que si yo no tengo un plan de datos responsable para eso, me voy a quedar atrás. Entonces, ven que todo ha sido una evolución de necesidad, pero también de evolución del mismo material. Que yo para ver un video, por ejemplo, de física, donde me están mostrando aquí un laboratorio virtual o un laboratorio real, donde me van a mostrar cómo se hace un paso a paso de una fórmula de química, un proceso físico, ¿cierto? Yo tengo que verlo, quiero verlo con luz de detalles. Entonces, todas esas necesidades también yo las tengo que traducir de lo que necesita el usuario versus lo que debo ofrecer en ese proceso. Entonces, no solamente yo tengo que ofrecer materiales que cumplan los estándares básicos, sino que tengo que ser consciente de a qué público va a llevar, qué estándares de consumo se necesitan, y entonces tengo que ir desde el PDF hasta el video, hacer todo ese proceso multimedia que nos indica el señor Menos. Bueno, y si me dan más cuerda, aquí me puedo hablar de todas las cosas. Entonces, de todas maneras, el correo mío institucional es ramirolopera@usm.com, o en Twitter me encuentran como @ramirolopera. Si quieren ampliar más del tema, con mucho gusto pues publicaré oportunamente el video y les estaremos compartiendo las memorias a través de las redes de todo este tema. Y muchas gracias por su interés.